Continuamos con el antiguo y misterioso internado, un internado que en 1970 pasó a ser colonia de vacaciones hasta mediados de los 80. De su historia como internado, nada se sabe. Algunos hablan de que acogieron a niños de la guerra. Otros dicen que fue un internado de niños robados. A día de hoy, lo único que he podido sacar en claro es su historia como colonia de vacaciones en 1980, donde niños que necesitaban aire puro y un lugar en el que poder pasar el verano eran bienvenidos. Más adelante entraremos en detalle. Su antigua historia grita oculta bajo sus desgarrados papeles de pared. Lo que está claro es que este lugar siempre tiene algo nuevo que mostrar. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Enseñaros lo que ha pasado también en este comedor. No sé si recordáis, yo sinceramente el vídeo no lo he vuelto a ver desde que lo subí a YouTube y no lo recuerdo muy bien, pero aquí creo que había una mesa simplemente vacía. Ahí estaban las cocinas y esto no estaba derrumbado, creo recordar, y lo que han hecho aquí es montar un comedor que seguramente tuviera esa función, tiene sentido, porque ahí estaba la cocina y aquí el paso de platos. Pero es tan bonito lo que han hecho aquí con sus cubiertos, platos, las jarras. Es que ya os digo, es impresionante que un lugar abandonado haya aguantado 4 años más y es que encima esté mejor que cuando yo vine. O sea, esto no me había pasado en la vida. Y es de agradecer, la verdad. Mirad la cocina. Los cuencos de cristal para las sopas, las cremas o incluso los cereales de por la mañana, ¿no? Todos aquí colocados. Se nota que esto lleva mucho más tiempo. ¿Esto que escucháis arriba? Son los pasos de Jesús, que está grabando y haciendo planos en la clase de arriba. Bueno, pues eso, estos muebles se notan que llevan mucho más tiempo, precisamente por la capa de polvo que tienen. Sigue estando muy intacto este sitio. Y este pequeño pupitre aquí abajo, quizá para que comiese algún niño más chiquitito que no llegaba a la mesa. ¡Qué maravilla, eh! Dato interesante, otra estufita ahí colocada para calentar esta estancia, porque ya os digo, es tan antiguo este lugar que aún no había calefacciones. Si habéis visto todos los vídeos de este lugar, os preguntaréis que cómo es que ahora sé que su última función fue la de colonia de vacaciones. Pues bien, en mi última visita encontré tapado por varias telas este antiguo cartel. Y ahí creí hallar la solución a la pregunta que tanto tiempo llevaba sin responder, pero buscando sobre esta colonia de vacaciones, encuentro que se puso en marcha ya por 1970, aprovechando las instalaciones que ya había en este antiguo edificio. Por lo que la historia anterior a la colonia de vacaciones sigue siendo todo un misterio. Continuemos con la exploración. Justo detrás de mí tengo este armarito, que no sé lo que tiene. Vale, una silla. Oye, en este sitio, en este internado, es como que parece que todo es relacionado con los castigos, ¿no? Porque es la típica salita que hay debajo de las escaleras a oscuras, como en la película de Harry Potter, y encierran aquí al niño cuando se porta mal. Nada, supongo que la silla también habrá sido colocada aposta. Esto sí creo recordarlo muchísimo, de haberlo visto hace 4 años. Si habéis visto el vídeo hace poco, ¿lo recordáis? Esta manualidad me suena muchísimo. Y aquí el papel de pared pues son florecitas azules, cambia el color. Y por aquí
Ahora subimos a la planta de arriba, que está a lo mejor, la clase de infantil. ¿Veis? Esto es lo que yo recuerdo haber visto. Esta cantidad de sillas apiladas. Y algo curioso es que en estas estanterías hay nombres con apellidos. Y esto creo que tampoco lo grabé la primera vez que vine. Fabrice Fabien, Garve Frederick. O sea que tenemos los nombres. Berguion Silvia, Berger David. Vemos que hay tanto niños como niñas. O sea, Gratadur, Sandrine, Benarrama Rachid, Javanovich Cedric. Oye, ¿soy yo? Nayat Josian. ¿Soy yo? ¿O los nombres parecen como judíos, árabes? Leguet Veronique. No sé. Charpentier Pierre. Este sí es francés. Es que hay nombres muy curiosos. O sea, mirad. Abeiger Sandrine. Wow, esto de los nombres. Ojo, ¿eh? Supongo que aquí dejarían su ropita. O sus deberes, quizás, los libros. Es que no sé. Es curioso. Bueno, mirad, una tabla de planchar. Esto es para planchar en plan, sobre todo, de forma más portátil y también incluso para las mangas. Que esto yo lo he visto en alguna película que ponían aquí las mangas, las metían por dentro para plancharlas bien. Y aquí está la tabla grande. O sea, esta era la zona de lavandería. Entonces sí que supongo que ahí pondrían la ropita de cada niño. Aquí podemos comprobar que ha sido reutilizado este lugar después de su época como internado. Y es que mirad, lo que hay bajo la pintura de pared. Es como Peter Pan, sí, porque es Garfio. Fijaos, es el país de nunca jamás. Y está bajo el papel de pared. Mirad, aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor. ¡Ay, qué bueno! Todo lo que hay debajo del papel de pared son pinturas súper antiguas. O sea, entiendo que esto sigue por aquí. ¡Wow! Seguimos descubriendo, nos sigue sorprendiendo este internado cada vez que vengo. Es impresionante. Es que viniendo de esa clase, ahora me fijo más en esta. Y es que aquí también hay pinturas antiguas. El papel de pared, recordad que aquí era amarillo. Pues debajo había este dibujo, creo que es como el gallo Claudio o no sé, ya se me escapa, pero me imagino que toda esta clase también estaría pintada y luego fue pues usada de otra cosa, no sé si encontraremos algo de información. La última vez sé que no encontré nada, así que bueno, vamos ya a la última planta. No quiero hacer este vídeo demasiado largo, simplemente arriba es la clase y poco más. Os la voy a enseñar porque de verdad que ahí sí que me voló la cabeza cuando lo vi. Yo creo que sí que estaba esa clase montada, pero al estar la puerta cerrada no pudimos verla. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, a ver si recordáis esta estancia. No le di mucha importancia cuando grabé porque esta puerta estaba completamente cerrada. Y esto era una sala diáfana, por lo que es que no sé si ni siquiera estuve un minuto aquí dentro. Os dije, bueno, esto sería una sala o gimnasio, una sala de eventos. Creo recordar que también esa puerta estaba cerrada, que luego la vamos a ver. Pero es eso, esta puerta está completamente abierta y estáis viendo lo que asoma por aquí. ¡Wow! El crujir de la madera. ¿Qué os parece esto? Le he dicho antes a Jesús que me haga unos planos andando para que podáis ser conscientes del tamaño de estas mesitas. Quizás es porque he trabajado con niños y sé la fuente imparable de energía que tienen. Sé el ruido que hay en una clase de infantil y quizás es por eso que me llame tanto la atención estar ahora en completo silencio, contemplando cada manualidad, sin prisas y sin horas programadas.
que es que no me llegan ni a la rodilla. Mirad, son mesitas súper chiquitinas. Mirad, o sea, la rodilla la tengo aquí, me llega a la rodilla, son mesitas de infantil. Me imagino que de niños de 3 y 4 añitos como mucho, o sea, y es una aula llena de mesitas. Hemos estado debatiendo sobre si el tema de si esto lo han colocado también o ya estaba aquí. Y hemos llegado a la conclusión de que estas mesitas pequeñas, estos pupitres con estas sillas, no las vimos en ningún sitio la última vez que vinimos o no recordamos haberlas visto. Lo que sí han podido colocar son las manualidades encima de cada mesa. Pero igualmente me parece un trabajazo buscar cada manualidad. O sea, esto no creo que se haya quedado así, sino es que los niños se tuvieron que ir corriendo sin haber terminado sus puzzles, los juegos a los que estaba jugando cada uno, ¿no? Y las manualidades que estaban haciendo. De hecho, son manualidades mucho más elaboradas que de niños chiquititos de 3 o 4 años. Fijaos, esto por ejemplo, es que es una hoja entera cosida, como con frutitas, limón, fresa, naranja, no sé, puzzles. Podría tirarme aquí 15-20 minutos perfectamente enseñándoos todo con detalle, porque es que a mí me encanta, me chiflan las cosas infantiles. Mirad, visto así, esto es un payasito, también hecho con costura, con hilos. Esto es un juego, pero veis, son juegos que no son para infantil, o sea que sí que lo han tenido que colocar. Pero esto es una clase tal cual de pequeñitos, porque fijaos este detalle, para poder llegar a lavarse las manos tenían este alzador. Hay un vasito y la mesa de la profesora, que ahora la han colocado ahí como una oca. Bueno, digo ahora y puede ser que haya sido hace 3 años, no sé. Pero es que esto es una maravilla. Me estoy fijando en que las manos son de niños. Mirad esta, sin ir más lejos, qué chiquitita. O sea, mirad mi mano para que lo podáis ver. Mirad mi mano. Y yo tengo una mano pequeña, ¿eh? Esto es una mano de un niñito como de 6 años puede ser. Uy, esto parece que se va a venir abajo. Es una pasada. Mirad, estamos en la planta número 1 y desde aquí se podía ir a la guardilla, que es donde están las cunitas de los bebés, ¿vale? Solo que ahora, bueno, la puerta entiendo que estaría ahí, pero ahora no hay puerta. A ver. Pues no sé si hay otra entrada. Lo que sí, esas escaleras están derrumbadas. Aquí es como que se caen. Hay un agujero y no se puede ir por ahí. Aquí, si os fijáis, esto es de profesora, porque es bastante grande. Y es para salir al patio, supongo, si llovía y que no se mojase, se ponía este poncho. ¡Wow! Bueno, ya habiendo salido de esta maravilla de clase de infantil, deciros que también otra estufita, que si os dais cuenta llegaba a la clase para calentarla entera, porque tampoco había calefacción, aunque esta parte es más moderna, está como reformada. Vamos a terminar con lo que nos queda, que es, vamos a terminar con la sala, yo creo que como de manualidades, no sé. Mirad. ¿Por qué digo que es de manualidades? Porque antes, cuando la he visto abierta, me he acercado y he visto esto que hay aquí, que es por ejemplo, son varias hueveras para hacer manualidades. Hay muchas cartulinas por ahí tiradas, o sea, quiero creer que a lo mejor de aquí sacaron todo lo que hemos visto encima de cada pupitre. De hecho, mira, antes hablo y ahí hay una manualidad tirada en el suelo, como una personita, y no sé, es que está esto bastante mal. Ay, esto creo que lo grabé. Esto lo grabé al principio, o sea, hace 4 años. Este libro yo lo grabé porque hablábamos de tejidos, pero no era eran como telas para diferentes telares. Y esto es más como de papeles de pared. ¡Guau! Mirad el ejemplo. ¡Ostras, qué bueno! A ver, mirad. O sea, aquí viene el papel de pared que es y aquí cómo queda. Y fijaos qué ejemplo de casa. ¡Qué chulada! Es que hablamos de eso de los años 50, 60. Otro ejemplo. Otra fotografía. Daos cuenta de que aquí están las hojas, las ramas
Y en la fotografía se ve así. ¿Cómo quedaría el papel de pared? Qué lástima, que no se lleve esto ya, porque tiene su encanto al final. Wow, este es bonito. A ver si encuentro más. Wow. Wow, wow. Esto es como mucho más moderno. Qué pasada. Esta fotografía sí que se conserva bien y justo al lado el papel que fue usado. ¿Cómo creéis que quedaría una habitación con este papel de pared? Pues mirad, aquí la tenéis. Esta es como más moderna, ¿no? Rompedora. Y este que parece como más infantil, pues ni más ni menos que se ponía en un salón y quedaba tal que así. Es que queda hasta bonito. Y si os digo que este queda en un salón súper elegante para una cena navideña, fijaos. ¡Wow! Qué decoraciones se tenían antes, ¿eh? Bueno, y este... ¡Wow! Bueno, ¿y qué me decís de esta obra de arte de papel de pared? Fijaos cómo quedaba. A ver, que no salga el reflejo. Todo happy flower para una habitación más happy flower aún. ¡Qué chulada! ¡Wow! Bueno, y de esta fotografía que vais a ver, no sé si es mejor cómo queda el papel de pared en el salón o las pintas que me lleva la mujer. Mirad, con pantalones de campana, o sea, todo súper sesentera ella, con el peinado, el pañuelito en el cuello. Muy de película de Gris. Rococó. ¿Y este estrambólico papel de pared para qué puede ser? Para un baño, claro que sí. Fijaos cómo vestían los baños. Muchos hemos visto abandonados que están con un papel similar. Si lo cambiamos por color rosa, ¿cómo quedaría la habitación de una niña con este estampado? ¡Tarán! Fijaos qué pasote. Muchos eran los ejemplos de tapices, y os aseguro que el tiempo se detuvo mientras miraba hoja por hoja, contemplando cada detalle del pasado que para un vídeo aparte habría dado. Por algo este lugar es tan especial, porque siempre que regreso tiene algo nuevo que mostrar, aunque su historia no la quiere desvelar.